Muy buenas tardes. El tema 1 era los orígenes del humano en El Salvador, teoría tradicionalista por Gerard y Rivet. Lo que no sabía es que una de las características era que las placas tectónicas se fueron separando a medida que el tiempo iba pasando, y también la forma que tenía de gobernar en ese entonces eran los hechiceros y los sacerdotes. Lo interesante que me gustó del tema 1 fue que para llegar a los primeros pobladores tenía que ser por medio del Pinto Medio de Berín. También se decía como el ser humano llegó a El Salvador, se cree que eran los primeros habitantes, eran de Morazán. El periodo se clasificó de 3 formas, era periodo clásico, periodo preclásico y periodo posclásico. El periodo preclásico eran los que ofrendaban, como ejemplo, en el lago de Chalchuapa. También se decía que el preclásico se descubrió el calendario y la escritura en piezas antiguas que se encontraban en Santa Ana, el sitio arqueológico de Casablanca. También cuando erupcionó el volcán Ilopango, los habitantes se fueron de San Miguel y empezaron a hablar el Lenca. También se decía que en el periodo clásico se vieron los monumentos. En ese entonces los que gobernaban en su momento eran los reyes. Los monumentos también eran una forma que tenían que hacer en estatua, y se fueron cambiando de forma de los lugares eran en Zapotitán y Joya de Serén, en las que la mayoría se movieron en diferentes reinos. El periodo posclásico fue un periodo en el cual se vio la cultura de la religión maya, magistrados por médicos en El Salvador que empezaron a trabajar por los españoles y llevaron la viruela a Cihuatán. El tema 2 habla lo que es el descubrimiento, la conquista y la colonia. Lo que no sabía es que cómo se estuvieron dando las colonizaciones de poco en poco y se fue haciendo con el tiempo la conquista. Lo interesante fue que en ese entonces habían lencas, zulúas, pipiles, tipos de personas que se encontraban en un periodo donde estaba Pedro Alvarado, que mandó a Hernán Cortés. Prevenían de antiguo Guatemala, bueno, en ese entonces donde era antes el antiguo Guatemala, donde estaba ubicada por la isla Managua, y luego con el tiempo se empezaron a ver las conquistas y empezaron a formar lo que era en Cuscatlán en 1925. En el cual se sentó el campamento militar en Suchitoto, en las Bermudas, en las que se fueron dando poco a poco, en el tiempo se fueron descubriendo en El Salvador en 1530, 1535 a 1585, que fue fundada en ese entonces en San Miguel, en que ahora es San Vicente, que al final se movieron y llegó a ser en el año 1635. También otra de las aportaciones que no se sabía era que las propiedades privadas fueron coronadas por 4 órdenes religiosas en ese entonces, que era Santo Domingo, Juan de Dios, San Francisco, Botera, la Señora de Merced de Barroco, y se impuso la religión del torno de la liturgia. El tema 3, la independencia, la federación y la república. Lo que no sabía es que en la época de 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, deseando una crisis donde salieron afectados muchas de las personas que estaban en América, buscando lo que era la autonomía. También se dice que se forjó y se hizo lo de la lucha que tuvieron constantemente con las familias criollas, que en ese momento eran chaperones porque querían conquistar a los criollos. Lo interesante del tema 3 era que El Salvador
fue remotamente en diferentes localidades de la provincia, en el cual los levantamientos se fueron dando por Metapán, Santa Ana, Chalatenango y Santiago. Chalatenango en Santiago. También se dice que El Salvador fue enriquecido en sueldos que se les explotaban a otros países, de manera que tuvieron dos sacerdotes que en ese entonces pensaban que eran los que se estaban queriendo dar a conocer, como que estaban mal en su momento, pero realmente no es que estaban mal, sino que como que tenían otra ideología. La ideología de querer tener la libertad, de poder tener la libertad de expresión, y haciendo una lucha constante en que en ese entonces estaban teniendo problemas en su pueblo. Estas personas prácticamente eran dos sacerdotes, uno se llamaba Vicente Aguilar y el otro se llamaba Nicolás Aguilar. Prácticamente los decían que eran los rebeldes en ese momento, pero realmente lo único que querían hacer era proteger al pueblo y querer velar los derechos que le competían en ese momento a las personas. Hasta aquí prácticamente mi aportación con respecto a los 3 temas. Muchísimas gracias por su atención.